Y bueno, pues sí, estamos terminando esta serie que hemos titulado, como comentó Susi, Bajo Construcción. Os voy a compartir una historia de el autor del libro Hábitos Atómicos. No sé si alguno conoce ese libro. Es un libro muy bueno porque nos ayuda a comenzar nuevos hábitos saludables poco a poquito. Pero el autor, que se llama James Clear, comenta una historia muy interesante. Es una historia también un poco graciosa porque él comenta que la Escuela de Teología de la Universidad de Princeton hizo un experimento entre sus alumnos, y los maestros de este seminario que la llevaron a cabo lo llamaron el Proyecto Buen Samaritano. Y el proyecto consistió en hablar y reflexionar sobre la parábola del Buen Samaritano en los estudiantes de teología. Después del coloquio sobre esta parábola, los maestros hicieron dos grupos con los estudiantes, y estos estudiantes tenían que ir a diferentes aulas a hacer una presentación sobre lo que significa ser un buen samaritano en la actualidad. Y ellos hablaron sobre las ventajas de una sociedad que viva los valores encontrados en esta parábola. Así que los estudiantes tenían que desplazarse de un extremo a otro de la ciudad universitaria de Princeton, que seguramente es muy grande. Pero el problema era que contaban con muy poco tiempo para alcanzar su objetivo de hacer sus presentaciones sobre el buen samaritano y claramente pues tener una buena nota por la exposición. Los estudiantes salieron apresuradamente para llegar al otro lado de la universidad. Pero una cosa graciosa del experimento: los estudiantes no sabían que los maestros habían contratado a un actor que iba a pretender ser un profesor en la universidad, quien iba a sufrir un pequeño accidente al estar caminando y sufrir un accidente frente a ellos en medio del camino. Lo irónico del experimento es que todos los estudiantes pasaron de largo al actor para poder cumplir su objetivo de compartir su proyecto sobre ser un buen samaritano a otros estudiantes. De hecho, él cuenta que un estudiante pasó encima del actor. Los estudiantes tenían un objetivo fijo por alcanzar, que perdieron la perspectiva de lo que deberían haber hecho. Tenían el conocimiento de una de las parábolas más entrañables sobre la ayuda desinteresada a los demás, no importa su estatus económico, raza, religión o sexo. Pero en la práctica se enfocaron más en alcanzar su meta académica que en ayudar al maestro accidentado en necesidad de ayuda. Pero creo que nosotros hemos perdido también la perspectiva. Tal vez hemos crecido en un ambiente religioso, tal vez hemos aprendido acerca de Dios y amor a los demás, pero en la realidad nos encontramos enfocados en nosotros mismos, nos encontramos enfocados en nuestros logros o en nuestra reputación, y nos metemos en una carrera interminable por lograr nuestra propia satisfacción, que nos volvemos seres absorbiendo hacia nosotros, hacia uno mismo, como una fuerza centrípeta. Vivimos una supremacía del yo. De hecho, el reformador alemán Martín Lutero comentaba que debido a nuestro egoísmo, por causa de nuestro pecado, nuestra condición es de homo incurvatus in se. Suena como un hechizo de Harry Potter, pero no. Homo incurvatus in se significa literalmente el hombre centrado sobre sí mismo. Lo que Lutero quiere decir es que el pecado es siempre enfocarse en uno mismo, siempre eligiéndose a sí mismo sobre Dios o sobre los demás. Siempre nos colocamos en el centro. Amigos, el Evangelio de Jesús nos invita a una aventura de transformación que será de una influencia irresistible hacia los demás. Desde un impacto en nuestras familias, nuestras relaciones con nuestros cónyuges o con nuestros hijos o en nuestro trabajo o en la escuela, en fin, con toda nuestra comunidad. Pero necesitamos creer el Evangelio. Hemos estado los 12 domingos anteriores en esta serie que hemos llamado Bajo Construcción, porque hemos estado explorando juntos cómo el Evangelio nos construye, nos va transformando de una manera que al final vamos a quedar asombrados. Y esa transformación es la realización de nuestros anhelos por algo mejor que lo que vemos a nuestro alrededor. Es la visión del Edén, donde el cielo está en la tierra. Es la invitación de Jesús a florecer.
¿Qué no es lo que deseamos todos? Florecer. Ahora, cuando digo necesitamos creer en el Evangelio, ¿de qué cosas estoy hablando? No solamente estoy hablando de los hechos, sino de las promesas que acompañan al Evangelio. Todas las promesas que Dios ha dado para que yo crea quién soy en Jesús. Que no solamente soy un pecador, sino que soy un hijo de Dios y que ahora mismo estoy sentado con Jesús en los cielos. Esto es lo misterioso e increíble. De que aunque sí tengo una carne, el verdadero yo es ese hijo amado por Dios. Necesito creer en la obra de Jesús, quien siempre está intercediendo por mí, quien ha prometido santificarme. Necesito creer también en el poder del Espíritu Santo. Necesito creer que soy una nueva criatura. Necesito creer que el Padre me ama y que incluso cuando tropiezo y cuando caigo, la sangre de Jesús es suficiente para cubrirme. Y que Dios me acoge de nuevo en su presencia y está dispuesto a obrar poderosamente en mí para cambiarme, para transformarme y obrar a través de mí para la expansión de su reino. Así que necesito creer en el Evangelio, en estas promesas diariamente y verlas realizadas en mi vida. Ahora, siendo vulnerable, os voy a compartir una historia de la necesidad del Evangelio operando en mi vida. Solamente una historia de muchas que necesito el Evangelio operando en mi vida. Pero en esta historia es Guille preparándose para ir a la iglesia los domingos. Pero antes, para dar contexto, creo que no es demasiado pedir que, siendo uno de los responsables de la mesa, tenga que llegar a la iglesia antes de que comience la reunión, ¿cierto? Es razonable, ¿verdad? Creo que estamos de acuerdo, ¿no? ¿Cómo voy a llegar tarde el domingo? Jamás. Así que mi objetivo es meter a todos en el coche con la mayor parte de su ropa puesta y llegar a la iglesia antes de que lleguen los demás. No sé si entienden lo que digo. No sé si alguien tiene un problema así como yo con eso. Porque es bueno llegar a tiempo, es bueno ser puntual, ¿cierto? Pero aquí hay un problema. Y aquí es donde veo que me centro en mí mismo. Porque soy un hombre enojado pero agradable. Y no estoy hablando de lanzar cosas o gritar, sino que estoy hablando de culpabilidad y manipulación a través de mi agresividad pasiva. Porque estoy hablando de mi comodidad, de mi reputación, de mi credibilidad. ¿Cómo Guille va a llegar tarde el domingo? Así que mientras Susi lucha sola por preparar todo para que salgamos a tiempo, la cosa que también es importante para mí es que no solo necesito llegar a tiempo, sino que tengo que llegar con una especie de orden emocional. No llegar con el pelo fuera de su sitio o echando humo y enfadado, sino más bien llegar a una especie de estado zen. Pero amigos, el Evangelio me muestra que mi enfado interior lastima a Susi y lastima a los chicos. Porque en vez de que yo esté colaborando, todo tiene que girar a mi alrededor. Y veo que yo también fallo en el proyecto Buen Samaritano. Porque no estoy mostrando amor a mi familia. Así como estos estudiantes que no mostraron amor a este maestro accidentado. Y esta es una gran pena. Como ya sabéis, soy un friki del libro o los libros del escritor británico J.R.R. Tolkien. Y uno de sus primeros libros de fantasía es uno que es titulado El Hobbit. Y creo que a lo mejor ya he compartido esta cita, pero me encanta. Y este es un diálogo casi al inicio de este libro entre Bilbo y Gandalf, el mago gris. Y Bilbo es un hobbit, es una raza de seres pequeñitos que viven en un mundo muy apacible y sereno que se llama La Comarca. No sé si habéis visto tal vez las películas. Y esto es en una tierra de fantasía que se llama Tierra Media. Y Gandalf el mago de pronto irrumpe la paz de Bilbo invitándolo a una aventura de buscar junto con unos enanos un tesoro custodiado por un dragón. Y el diálogo entre ellos es más o menos así. Dice Gandalf: estoy buscando a alguien para compartir una aventura que estoy organizando y es muy difícil encontrar a alguien.
Y Bilbo le dice, creo que sí, y más en estos lugares, somos gente tranquila y no encontramos provecho en las aventuras, son sucias e incómodas, te hacen llegar tarde a la cena. No puedo pensar. Dice, tendrás una historia o dos para contar cuando vuelvas. Bilbo le pregunta, ¿puedes prometer que volveré? Y Gandalf le dice, no, pero si lo llegas a hacer no serás el mismo. Y sí, Bilbo regresó a la comarca, donde la vida continuaba apacible, tranquila, mas sin embargo él no fue el mismo. Él fue transformado, él fue curtido. Amigos, la gente que tienes a tu alrededor, ¿pueden encontrar una radical diferencia en tu forma de ver y vivir la vida? Ellos pueden notar una diferencia en ti que los invita a tener una curiosidad espiritual. ¿Qué piensas? Porque el cristianismo, si es realmente la verdad, es la mayor invitación a la aventura de vida que jamás podamos imaginar y vivir. Y así como en las aventuras donde sí hay riesgo y logros y peligros, al final hay una transformación. Debe haber una transformación radical. No podemos ser los mismos de antes. Creo que todos anhelamos cambios. Y todos tenemos ante nosotros la gran invitación de Jesús de participar en una aventura maravillosa de transformación, donde el objetivo es no ser los mismos. La aventura a la que nos invita nuestro Señor Jesús es una que involucra riesgo y vulnerabilidad, porque nos desafía a abrir nuestros corazones, pero también amar a Dios y amar a los demás. El apóstol Pablo les comparte a los cristianos de la provincia de Galacia algo muy interesante. Y él dice que como cristianos da lo mismo estar circuncidados que no estarlo. Como cristianos da lo mismo tener nuestros devocionales cada día o no. Da lo mismo llegar a tiempo a la iglesia o no. Da lo mismo sabernos de memoria versículos bíblicos o no. Lo que Pablo dice, lo único que cuenta, lo único que vale es la fe que actúa por medio del amor. Qué increíble lo que dice Pablo. Lo único que cuenta es nuestra fe que se demuestra en amor. Así que esta aventura de seguir a Jesús y de ser sus discípulos, de ser una influencia irresistible para el mundo, sí tiene riesgos y costes. Porque tenemos que renunciar a nuestro ego. Tenemos que renunciar a nuestra tendencia de centrarnos en nosotros mismos. Jesús nos invita a hacer un balance de nuestros amores y que deseemos su amor más que nada en el mundo. Y al final significa que tú y yo tengamos que tomar nuestra cruz y morir a nosotros mismos. Pablo sigue compartiendo con los Gálatas. Dice, servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué interesante. El apóstol Pablo nos dice que tú y yo cumplimos toda la ley cuando mostramos amor. Irónicamente, cuando estoy preparándome para llegar temprano los domingos a la iglesia y predicar el evangelio, estoy con una agresividad pasiva y tal vez notable con mi familia. Estoy quebrantando la ley porque no estoy amando, no estoy mostrando amor ni a Susi, no estoy amando ni a Paloma ni a Raúl, no estoy amando a mi congregación. Así que veo que soy el más grande pecador y el más grande impostor. Necesito la transformación que ofrece mi Jesús. Es por eso que necesito creer el evangelio, necesito inundarme de sus promesas, abrazarlas, porque son la más grande y absoluta realidad. Y también necesito de vosotros, ¿no? Necesito de mi comunidad para continuar mi transformación, porque no puedo solo. Y por eso la comunidad es importante también. Necesitamos la iglesia.
El autor y pastor americano Francis Chan comparte en su libro Loco Amor un ejercicio espiritual que cuando yo lo hice, él lo está contando y yo lo hice, me quebranta y me desafía. Él comparte 1 Corintios 13 sobre la excelencia del amor. Seguramente conocéis este pasaje que a veces se lee en muchos lados. Y aquí Pablo está hablando de la excelencia del amor. En especial cuando encontramos estos versículos, del 4 al 7, donde dice que el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Y tal vez recordamos este pasaje. Ahora el ejercicio que os cuento consiste en que cambiemos la palabra amor por nuestro nombre. Sería algo más o menos así. Guille es paciente y bondadoso. Guille no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. ¿Entiendes la idea? Me siento como un impostor cuando hago eso. Porque veo que yo no amo bien. No muestro amor. Pero amigos, el Evangelio es una hermosa y maravillosa historia de amor que nos impulsa a la aventura de riesgo en la visión de amar a los demás. Pero a lo mejor estamos cómodos como Bilbo. No nos gusta el riesgo porque las aventuras nos hacen llegar tarde a la cena. Pero ¿qué no deseamos un mundo mejor? ¿Qué no deseamos transformación? ¿Qué no deseamos un mundo donde vemos relaciones reparadas y vecindarios vibrantes y trabajos justos, donde vemos vida abundante? Amigos, cuando somos inundados por el Evangelio, cuando su mensaje empieza a calar en nuestros corazones, comenzamos poco a poco a participar en el reino de Jesús. De hecho, Él nos invita a ser sus aprendices, a que seamos como Él. Ser discípulo de Jesús no significa que tanto sabes de la Biblia. No significa que tanto participas de los eventos de la iglesia o que tanto tiempo pasas en oración. Estas cosas sí son importantes, pero amigos, ser su discípulo significa que tanto estamos dispuestos a amar. Lo más sorprendente de nuestra transformación es que nos vamos a convertir en mejores amantes. Porque vamos a amar más a Dios y vamos a amar más a los demás. Y ese amor transformador va a ser un impacto profundo en nuestras relaciones y en nuestra sociedad. Ahora, como os he estado comentando con mi historia de los domingos, veo que yo no sé amar. Porque amar a los demás cuesta mucho. Porque amar conlleva riesgo, ¿verdad? Amar conlleva vulnerabilidad. Amar es impredecible. Muchas veces es confuso. Conozco la teoría, pero fallo en la práctica. Así que necesito la ayuda del autor de la vida, aquel que es el amor encarnado. Veo que soy como los estudiantes del proyecto Buen Samaritano. Tal vez puedo dar una buena lección sobre la parábola, pero yo no lo vivo. Y comienzo a ver que tal vez mi relación con Dios a lo mejor es una más de obligación, pero no una de amor. Porque no amo a mi prójimo. Como vimos al comienzo de la serie, si recordáis, ya hace muchos domingos atrás, de que vemos que a veces vivimos como huérfanos y no vivimos como hijos e hijas adoptados y amados por Dios. Amigos, la invitación de Jesús es una vida contracultural. Es una vida de amor contracultural, es una vida completamente centrífuga, de adentro hacia afuera. Mientras que otras religiones y filosofías siempre son centrípetas, de afuera hacia uno. Porque las religiones y las filosofías son más para el crecimiento de uno mismo. Pero amigos, el cristianismo no. El cristianismo es para el beneficio y el crecimiento de los demás. De hecho, en el retiro que tuvimos,
Hace poco estuvimos viendo este diagrama, esta diapositiva, donde vemos que cuando estamos centrados en el Evangelio, cuando somos llenos del Espíritu de Dios, por un lado, esto se expresa en amor, en misión externa, donde encuentro oportunidades afuera para amar y para ministrar. Por ejemplo, el campamento de inglés es una oportunidad importante. Pero al mismo tiempo muero a mí mismo porque salgo en fe para amar. Y hay un regocijo al ver gente siendo transformada, gente escuchando el Evangelio, gente escuchando acerca de Dios. Y nuevamente me centro en el Evangelio y soy lleno del Espíritu. Y esto me lleva a misión. Pero también hay una fe interna y hay una renovación también. Porque veo mi pecado y vengo en arrepentimiento hacia Jesús, ejercitando mi fe también de perdón, y experimento un gozo al saberme perdonado. Y nuevamente me centro en el Evangelio y soy lleno del Espíritu. Así que esto nos lleva a misión, a amar a los demás, y nos lleva también a una renovación al mismo tiempo. Y esto es increíble. Ahora volvamos de nuevo a lo que nos dice Pablo. Nos dice: servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley, en una palabra, se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que exige la ley es amor perfecto. Veo que soy un impostor porque pienso que cumplo todos los requisitos. Tal vez me siento muy listo. Al final me doy cuenta que fallo la ley de Dios en su totalidad. De que hemos fallado en amar a Dios, porque hemos fallado en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que la realidad es que no sabemos amar. Y tal vez vengan a nuestra mente personas a las que hemos defraudado o desilusionado. O tal vez relaciones que hemos quebrantado. Podemos también contar y pensar en aquellos que nos han hecho daño. Pero aún todavía podemos pensar en todas las veces que hemos fallado a Dios mismo. Pero amigos, cuando entendemos realmente la ley de Dios, que se resume en este precepto, en amarlo a Él y a nuestro prójimo, va a significar que vamos a aplicar la ley del pacto y misericordia en los demás. Ese mismo amor que recibimos es lo que podemos dar a los demás. No solamente vamos a ofrecer compasión o caridad, sino que nos vamos a ofrecer a nosotros mismos. De que vamos a sacrificar nuestro tiempo y a nosotros mismos por el bien de los demás. Incluso de aquellos a quienes nos pesa el querer hacerlo. Pero esto solamente se va logrando cuando vamos experimentando el amor de Dios en nuestras vidas. Ese amor absoluto de Dios es lo que nos va a impulsar a amar a los demás. Y ese impulso es lo que nos hace vivir en comunidad y misión. ¿Cuál es tu campo misionero? Piensa esto por un momento. ¿Cuál es tu campo misionero? Ahora no digo de irte al África profunda o a un pueblito en Latinoamérica. No, ¿cuál es tu campo misionero? Mira hacia afuera. Mira hacia aquí adentro. Nuestro campo misionero es donde podemos mostrar el amor extravagante de Dios entre nosotros, con nuestros vecinos, con nuestros colegas de trabajo, con nuestros clientes, con nuestros amigos, nuestro campo misionero. Sí, sería guay que algún día podamos salir como la mesa a otro lugar de misiones, ¿no? Pero nuestro campo misionero es nuestro propio barrio, es nuestro campo de misión. Pero todavía antes hay un campo misionero que necesita escuchar una y otra vez la gran historia del Evangelio, nuestro propio corazón. Cuando decidimos ser aprendices de Jesús, es disponernos a aprender de su propio ejemplo de amor a nosotros.
Porque vemos en los evangelios las interacciones de Jesús con los demás. Vemos que siempre es con amor, es con cariño, con paciencia, dándole su dignidad. Nos dice Pablo en otra carta a los filipenses, dice: no hagáis nada por egoísmo o vanagloria. Al contrario, sed humildes y considerar que los demás son mejores que vosotros. Que cada uno busque no su propio provecho, sino el de los otros. Comportaos como lo hizo Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no quiso hacer de ello ostentación, sino que se despojó de su grandeza, asumió la condición de siervo y se hizo semejante a los humanos. Y asumida la condición humana, se rebajó a sí mismo hasta morir por obediencia y morir en una cruz. Que nos comportemos como Jesús. Ese amor inigualable de Jesús, cuando va afectando nuestro ser, nos va transformando y nos va a hacer mejores amantes y a seguir su ejemplo y amar a otros de una manera que el mundo no conoce, una manera que el mundo incluso anhela o sueña, pero que no pueden conocer todavía hasta que el amor de Dios los inunda completamente. Dice al respecto el fallecido pastor presbiteriano de Nueva York, Tim Keller: la marca de un corazón que ha sido tocado por la gracia de Dios será conducido inevitablemente a hechos de compasión hacia los más necesitados, hasta los más quebrantados, e incluso hasta los más ingratos y el tipo de persona que está más lejos de ti demográficamente, socialmente, físicamente o de cualquier otra manera. El amor real que puede salir de un corazón tocado por la gracia de Dios es extremo, es extravagante. Es ese amor que el mundo quiere y no sabe dónde encontrarlo. Así que, amigos, el gran ejemplo de amor de Jesús es lo que nos impulsa. Es lo que debería energizarnos a movernos a amar a los demás con un amor que el mundo necesita y que va a persuadir a otros a ver qué es lo que está pasando en tu vida, qué está ocurriendo contigo. El amor que recibimos de Dios y que lo mostramos a otros es contagioso. Cuando somos impulsados a amar a los demás, ellos van a sentir una curiosidad de saber qué es lo que está pasando en nosotros. Y mostrar ese amor es vivir en misión. Es considerar que no estamos en esta vida para nosotros mismos, sino que estamos como nuestro Señor Jesús, en servir a otros en amor. Y tenemos todavía su gran promesa de Jesús, de que Él va a estar con nosotros siempre, hasta el fin de los tiempos. No estamos solos. Y todavía tenemos su Espíritu Santo, que es la fuerza y es el motor para poder amar como Él ama. Esta semana tenemos una muy buena oportunidad ante nosotros para mostrar un amor de gran impacto en nuestra ciudad a través del campamento de inglés. Este campamento es un servicio de amor a los adolescentes de nuestra ciudad y sus familias. Es un servicio que nos hace inexplicables ante nuestra comunidad. Llevamos ya 8 años haciéndolo y cada año se llena el campamento rápidamente. Y más familias nos piden más semanas, porque cada uno de ellos nos dicen en sus propios términos: es que hay una energía ahí diferente entre vosotros. Bueno, esa energía es el amor de Jesús impactando a los demás. Así que tenemos la oportunidad de mostrar el amor y compasión de Jesús a los adolescentes de nuestra ciudad y sus familias, y mostrarles un pedacito del cielo en la tierra. Y además tenemos ante nosotros a nuestras hermanas y hermanos americanos que vienen como voluntarios, quienes han dejado sus familias, algunos han dejado sus niños pequeños, muchos de ellos dijeron adiós a sus vacaciones, incluso han ahorrado sus propios recursos para venir y amar a nuestra ciudad, para venir a una cultura diferente, para venir a lugares donde no hay aire acondicionado. Así que oremos, amigos, que Dios use a nuestros amigos de América, que nos use también a nosotros, que use también nuestras interacciones con nuestros amigos y vecinos y familiares, pero para que puedan ver la belleza de Jesús a través de este acto sencillo de amor. Solamente una semana. Así que, ¿estáis listos para la aventura?
Como dijo Gandalf, ¿estáis listos para esta aventura de amar? Que vivamos siempre en misión y que vivamos impulsados para amar como lo hizo nuestro Maestro Jesús. Oremos. Muchas gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos en tu Evangelio de ser transformados de una manera radical, de que sí estamos bajo construcción, de que tal vez seguimos viendo los andamios a nuestro alrededor y nos gustaría ver ya la casa terminada, pero sabemos que esto va a venir cuando tú vengas por nosotros y estemos contigo cara a cara, donde alcancemos tu estatura, Jesús. Pero mientras tanto, ayúdanos en esta transformación, que podamos ser impactados por tu gran amor. Y cuando recibimos tu amor, que podamos también derramarlo a los demás como tú lo haces. Y que podamos mostrar aquí en la mesa, en este lugar del mundo, el Rincón de la Victoria, en la provincia de Málaga, que podamos mostrar una comunidad que es un vistazo del cielo en la tierra. Porque queremos ser Shalom, queremos ser luz y sal en donde tú nos tienes, Señor. Te pedimos que cuando nos acerquemos a tu mesa podamos recordar tu gran invitación de que venimos ante ti con manos vacías, pero nos llevamos mucho porque nos llevamos tu gran gracia y bondad y compasión con nosotros. Así que ayúdanos, Padre, y que también en nuestro tiempo de interacción con nuestros amigos de Estados Unidos sea un gran tiempo de compañerismo. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en tu nombre. Amén. Amén.